Hablamos de que muy pocas iglesias, como introducción, hoy en día practican el... perdón. He usado harto la... Muy pocas iglesias hoy en día practican el plan bíblico de disciplina en la iglesia, ¿cierto? Hablamos, dimos ese ejemplo de la hermana que practicó un aborto, ¿recuerdan? El pastor dijo, amémosla. Letra B, dijimos también, algunas iglesias no practican disciplina alguna. Y eso es totalmente en contra de la palabra de Dios. También hablamos de eso, ¿cierto? De las normas modernas que están adoptando las iglesias para saltarse todo paso bíblico de disciplina. Y algunas practican disciplina no bíblica, ¿cierto? Totalmente humana. Cerca más del castigo del maltrato psicológico, físico, que el espiritual, ¿cierto? Que el procedimiento espiritual. Todas esas son faltas igual ante el Señor, ¿cierto? Punto número 1, ¿cierto? Dijimos que la disciplina jamás debe ser una acción de enojo o ira, ¿cierto? La ira, el castigo, el juicio proviene de Dios. Hablamos de Romanos 1:18, Efesios 5:6. Dentro del número 1, letra A, la disciplina de Dios es motivada ¿por qué, hermano Cristian? Hermano Cristian. Exacto. No está ahí. Por el amor. La disciplina es un ejercicio importante. No está hermano Roberto. Hermano Felipe. Importante de... Letra B, la disciplina es un ejercicio importante de entrenamiento, ¿cierto? De entrenar. Letra C, la disciplina amorosa de Dios es una acción, hermano Manuel Yanquis, de su... La disciplina amorosa de Dios es una acción de su... ¿No tiene ahí la nota? ¿Puede ver la nota? Eso, vea la nota nomás. Eso, de su gracia, de nada. Número 2. Usted está haciendo... Ya, salvar no. No, no está tampoco. Ni los dos. Excelente. Saque su espada. Esa es su cortapluma. Ya. Número 2. La disciplina es un asunto de familia. Entonces, ¿somos ajenos unos a otros? No, ¿cierto? Tú con tu problema, yo con el mío. No, ¿cierto? Tú con tu vida, sigue tu camino. A paz nos llamó el Señor. No vengan con chamullo. Somos familia y hay que solucionar las cosas. Y en casa. Letra A. Cuando un creyente está siendo disciplinado bíblicamente, esto es... A ver, ¿quién está? ¿Hermano Daniel tiene nota? Esto es entonces... Letra A. El Padre. Esto es el Padre Celestial tratando con parte de su familia. Exacto. Es nuestro Padre Celestial, ¿cierto? Tratando con parte de su familia. Así tenemos que mirar la disciplina. La disciplina, hermano Jorge, resalta que tú eres... Letra B, hermano Jorge. Miembro de la familia de Dios. Exacto. ¿Quién, no vino el hermano Juan? Por eso me falta... Juanito está allá atrás. Resfriado está, pero le mandé las notas, así que... La disciplina, hermano Juan Rodrigo, es una... Letra C. Está cargando. Ya, le doy tiempo. ¿Cargando el archivo? Ya, cargue el archivo. Hermana Jovita. En la letra B, La letra B, ¿ya? se mencionó, era el versículo Hebreos, pero no alcancé a anotar. 12:8. 12:8. Hebreos 12:8. Estamos desarrollando harto en en la 1 más que desarrollamos harto lo que son los versículos de Hebreos, ¿cierto? Leímos el 5 y 6, pero después leímos el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, por ahí también. 13 y 14, ¿ves? No, si leímos harto de eso. Llámanos, Juan Rodrigo. El celular no era tan bueno y lo quería vender y la cuestión. Era el internet.
Ándale, ya. Ya, letra C, hermano Daniel Sánchez. ¿La disciplina es una prueba? Exacto. 3. El valor de la disciplina. La disciplina tiene un valor, tiene una importancia. ¿Por qué? Voluntario. Porque la disciplina de Dios, letra A, conduce a una vida santa. ¿Qué naturaleza tiene que ser disciplinada? La vieja. ¿Cómo que no se digan? No traten así. No se traten así. Usted lo dijo. ¿Ah? Después de la ley cuando lo trate. Ah, no. La vieja naturaleza, diga, la vieja naturaleza. Letra B. La disciplina de Dios, ¿a quién favorece? Es para nuestro bien. Exacto. Letra C. Dios disciplina para restaurarnos, ¿cierto? Para su servicio. No nos disciplina para dejarnos ahí en estado de coma. No. Para que volvamos a vivir, a levantarnos con nuevas fuerzas. Que entendamos el sentido de la disciplina y sirvamos al Señor. Para eso nos disciplina. ¿Cierto? Y ahí leímos Hebreos 12, versículos 12 y 13. La conclusión. La disciplina tiene como meta el restaurar, ¿cierto?, a creyentes que han pecado. Letra B. La disciplina bíblica está diseñada para restaurar y no para castigar. Letra C. La disciplina bíblica está diseñada para devolvernos a la comunión con Cristo y a su iglesia. Espero que hayan podido ver un poco las notas, haber repasado, o tengan en su mente un poco más fresca la enseñanza. Vamos a la lección 2. ¿Quién va a estar ahí? ¿Usted, hermano David? ¿Sí? ¿Puede? Ya. Lección 2. Vamos a avanzar. Hay que avanzar harto. Conclusión y ahora sí debe venir. Algunas iglesias, vamos a desarrollar esa. Algunas iglesias no practican la disciplina. Esa es la lección 2. Algunas iglesias no practican la disciplina. ¿Cómo está? ¿Se ve todo ahora? ¿Hasta el fondo? ¿Sí? ¿Sí? Javiera, dame alguna muestra de algo. Ah, entonces, ya. Pero hermana Cami, ¿usted ve ahora? Ya, excelente. Entonces, algunas iglesias no practican la disciplina. Qué terrible, ¿cierto? ¿Qué iglesia no practicó la disciplina en las iglesias de Apocalipsis? ¿No practicaba la disciplina? Todas van a decir, no todas. ¿Les suena alguna por ahí que vamos a ver hoy día? La D, esa misma, la D. ¿Ah? Tiene 7. ¿Ah? Excelente, muy bien. Tiatira. Apocalipsis 2, 18 al 24. Apocalipsis 2, 18 al 24. Y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo lo arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas con vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. La iglesia de Tiatira, ¿cierto?
Dios conoce las obras de esta iglesia. Dice que esta iglesia iba en crecimiento, ¿cierto? Conoce el amor, ¿cierto? La fe que estaban teniendo, las obras. Pero les hace una indicación. Tienen un problema tremendo de indisciplina, ¿cierto? Esa mujer Jezabel. ¿Quién sabe quién era ella? ¿Qué más sabe quién era ella? ¿Quién se atreve a decir quién era ella? ¿Hermana Marisela? ¿Sí? ¿Ya? ¿Ya? ¿Hermano Daniel? La esposa de rey Acab, que era mala, contraria a todo lo que era de Dios. Ya, yo pensé que me iban a decir quién era esta Jezabel. Ya, no importa. ¿Ustedes saben? Pues, ya, bueno, vamos a ir. No tengo mucho tiempo y debo hacer tanta escuela, así que... ¿Levantó la mano? Ah, ya. Mejor lo dejo. Ya. Hay unas cuantas teorías sobre esta persona, ¿cierto? Pero la más aceptable es que era una mujer seguidora de Diana, la cual tenía atributos de dirigente, y a quien seguía gente influyente de la ciudad, atraída por la causa creciente del cristianismo. Mucha gente, ¿cierto? Están los, no sé si han escuchado el gnosticismo o los gnósticos, ¿ya? Mucha gente influyente de la ciudad atraída por el cristianismo llegó, pero no eran, de cierta manera, no eran de mucha ayuda al evangelio, ¿cierto? Ocupaban mucho el razonamiento para llegar a Dios y al final aplicaban a otras doctrinas que para nosotros, según la palabra de Dios, eran falsas. Trataban de acercarse a Dios estos hombres influyentes, pero de una manera muy razonable. Y la Biblia y Dios no es razonable, es por fe. Así que les costaba un poco entender, digo. Entonces, ¿dónde quedé? Atraída por la causa creciente, ¿cierto?, del cristianismo, se había afiliado a la iglesia, pero al mismo tiempo insistía activamente en el privilegio, ¿cierto?, de los excesos licenciosos y reclamaba ser inspirada en tales enseñanzas. Se le llamaba Jezabel por cuanto así como a la mujer demoníaca, ¿cierto?, esposa de Acab, quien había introducido en Israel el culto pagano, ¿cierto?, a Baal o a Cera, en 1 Reyes 16, ¿cierto? Esta mujer introducía así, de la misma forma, el mismo culto pagano, las mismas costumbres, ¿cierto?, a la iglesia cristiana. No todos aceptaron sus enseñanzas, pero sí las recibían. Sí le daban libertad de influenciar a otros. Era una maestra dentro de la iglesia, lo que, ¿cierto?, le permitía enseñar sus mentiras. Por eso Tiatira recibe una reprimenda del Señor, en el cual les indica que el crecimiento cristiano en el mundo no se consigue de esta forma. No porque queramos atraer al mundo, vamos a ser parte de ellos, a traer su falsa doctrina y pagana doctrina. No somos como tal vez como los carismáticos, ¿cierto?, que aceptan de todo con tal de atraer gente. La música, las costumbres, la vestimenta y todo. Eso estaba haciendo Tiatira en su afán de expandirse, aceptando, no estorbando. Los que amaban a Dios debían seguir a Dios y sacar esa falsa doctrina y no ser condescendientes con ella, sino que celosos con lo que verdaderamente era santo y lo que era de Dios, ¿cierto? La introducción, letra A. No es ser amables cuando somos negligentes en disciplinar. No es ser amables, y grábeselo, hermano, aquellos que tienen el don de misericordia. A veces, cuando ocupamos el don de mala forma, aplicamos eso. He escuchado yo aplicar eso. Así que toca un poco con el don de misericordia este tema, pero usado en la carne, ¿cierto? No es ser amable cuando somos negligentes en disciplinar. Ya nos va a tocar a todos los profetas y exhortadores, cuando vayamos a la parte del castigo, nos va a tocar nuestro palo, así que cuando somos corta cabeza. Así que vamos a buscar el equilibrio. No es ser amable cuando somos negligentes en disciplinar. ¿Qué es ser amable? ¿Ya? Ser condescendiente. Empático con ya. No sé si están así, pero
No sé si alguien maneja... Amable es alguien que es fácil de que uno lo ame. Tiene muchas cualidades que lo hacen a uno amar. ¿Ya? ¿Ah? Es amable, es una persona afable, agradable, benévola. ¿Ya? Afable, agradable, benévola. Es no ser un discutidor. Me faltan horas de sueño. Es no ser un discutidor. No provocar divisiones. De un espíritu paciente, equitativo, cortés. No la hermana Gabriela. Pero la molesto que su apellido le pide mucho. Es una gran carga. No es un acto de amabilidad cuando se deja que ocurra un hecho. No está siendo amable cuando usted deja que las cosas ocurran. Dejemos que pase simplemente. Pensamos que hacemos bien, pero en verdad estamos haciéndole y haciéndonos un mal tan grande que ni siquiera sabemos. Hablamos que la disciplina es un acto de amor. Al no aplicarla estamos demostrando cero interés por mi hermano, cero preocupación por su bienestar, cero deseo que sea restaurado. Tenga cuidado, hermano, de querer ser el bueno de la película. A veces quiere ser el bueno de la película. Y no se trata de ser bueno o malo. Se trata de ser, ¿cómo? Bíblicos. Bíblicos. ¿Cierto? Bien. Dijimos que también no se trata de ser el bueno, ¿cierto? Porque terminaremos dañando, ¿cierto? Siendo el que daña. Aún el padre que ama, como hemos visto, disciplina. Aquel que lo deja ser, porque simplemente es un niño, ¿cierto? Luego lamentará cuando este niño crezca y no lo respete ni honre. Decimos es un niño, después vamos a decir, es que es joven, está en toda la etapa de la rebeldía. Después, cuando lo dejen en el asilo, ahí se va a lamentar, ¿cierto? De mala forma, no estoy hablando mal de los asilos. Hay asilos que son buenos. Letra B, la negligencia en disciplinar obstaculiza la obra de Dios. La negligencia en disciplinar obstaculiza la obra de Dios. La iglesia de Tiatira tenía buenas cualidades, ¿cierto? Las obras, la fe, el amor, paciencia, servicio, y iban en crecimiento. Tus obras posteras son más que las primeras. Pero al soportar esta indisciplina, les estaba haciendo de tropiezo. Y muchos estaban perdiéndose en ese pecado. Estaban siendo seducidos y atraídos por ese pecado. Y luchaban contra, ¿cierto?, contra la espiritualidad. Y estaban cayendo y cediendo y perdiéndose. Entonces el trabajo cada vez iba a ir menguando, en vez de que siguiera creciendo. Cristo posteriormente, ¿cierto?, castigaría por su falta de arrepentimiento. Hablamos del ejemplo práctico, ¿cierto?, de la hermana que realizó un aborto, como por esta conducta y por la conducta del pastor, al no tratar el problema bíblicamente, muchos salieron de la membresía de la iglesia. Era un ejemplo ficticio, por si acaso, hermano Manuel. No hablamos de ningún ejemplo particular. Por si acaso lo actualizo de un ejemplo del aborto. ¿Ya? No sé si pudo ver el video. ¿No? Por eso lo actualizo. Para que no estén después, ¿quién se realizó un aborto? No lo digo por usted, pero por los que no vinieron. Era ficticio, ¿ya? Cuando no tratamos los casos o pecados, estancamos lo que Dios puede hacer en nosotros. Comenzamos a tratar los casos de indisciplina en este tiempo, ¿cierto? Comenzamos nosotros a tratar los casos de indisciplina en este tiempo, ¿cierto? Los 7 u 8 casos que tuvimos.
Y como les había comentado, fue triste para mí entrar, ¿cierto?, al pastorado y tener que tratar 8 casos de gente que se está yendo. Que es triste, desmotivante, ¿cierto? En una parte fue, en unos días fueron desmotivantes, desanimantes, pero, ¿cierto? Al tratarlos, Dios bendijo. Y luego se añadieron 7 hermanos más. Pero si no hubiéramos tratado los casos de indisciplina, hubiéramos obstaculizado la obra de Dios. Hubiéramos estancado la obra de Dios. Gracias a Dios no lo hicimos y celebramos bautismos, ¿cierto? Consagraciones de 7 hermanos de distintas edades. Eso fue una respuesta inmediata de Dios. Y yo daba gracias por su misericordia, esa misericordia alentadora, que anima a poder seguir, ¿cierto? Pero, ¿dolió lo que hicimos? ¿Le dolió? ¿Cierto? ¿Pero nos equivocamos? No, ¿cierto? Dios confirmó con mayor crecimiento en la iglesia. Duele, sí, pero no nos equivocamos. O si no, Dios no hubiera confirmado. Y estaríamos más desanimados. Pero yo veo más ánimo en cada uno de ustedes. Letra C. La indisciplina aminora el avance del reino de Cristo. Vamos a ir a Romanos 10, 14 al 15. Hermano Jorge, Romanos 10, versículo 14 y 15. Se le perdió la espada. Ya, hermano Manuel, ¿tiene usted ahí? Sí. Romanos 10, 14 y 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Amén. Gracias, hermano. Qué tremendo versículo. Me encanta este verso porque deja todo listo, todo estructurado. Estoy tentado a meterme con el tema del retiro, pero no quiero porque son versículos que sirven. Pero bueno, ya tendremos su tiempo. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán? Acá estoy yo. Romanos 10. Pregúnteme a mí porque me distraen. Dije el otro día. Romanos 10, 14 y 15. ¿Ya? ¿Cómo irán sin haber quien les predique? Cuando hay indisciplina, cuando hay pecado en la iglesia, todo esto se obstruye. No quiere salir a predicar, no quiere hablar con nadie, con suerte viene a la iglesia, ¿cierto? Todo eso hace y repercute, ¿saben qué? Más que en nosotros, en la gente que no puede conocer al Señor. Porque nosotros estamos tincados, caprichosos como niños en nuestra rebeldía. Y como dijo incluso pastor, ¿qué perdimos este tiempo? El predicar a la gente por estar tratando problemas entre nosotros. Ojalá no tuviéramos ningún problema, vamos a tener porque no va a servir para crecer, no somos personas, ¿cierto? No somos perfectos, tenemos que ir en vía de una perfección. Y para eso debemos tratar nuestra carne, nuestra vieja naturaleza. Pero mientras pasa eso, hay gente que se pierde por causa de mi falta de testimonio, por falta de mi comunión con Dios. Hay gente que se pierde por nuestra indisciplina personal y colectiva. Siempre se ha enseñado que la propagación, la extensión del reino de Cristo tiene que ver con cuánto yo haga por Él. Para eso mi vida debe estar en disciplina con Dios. Esto es llevando a cabo sus palabras y consagrando mi vida a su voluntad. Al no practicar disciplina alguna, como dijimos, ¿cierto?, obstaculizamos su obra. Somos de tropiezo. Por lo mismo, como resultado, el reino de Dios no crece. Le hago una pregunta, hermano. ¿Quiere que su vida obstaculice el reino de Dios?
¿Quiere que su vida obstaculice el reino de Dios? ¿Quiere ponerse en su camino? No, yo no se ponga enfrente del Señor. No se lo recomiendo. Pero eso hacemos con nuestra rebeldía, con nuestra indisciplina. Eso hacemos. Obstaculizamos el crecimiento del reino de Dios. Obstaculizamos el crecimiento de su iglesia. La propagación del evangelio. Punto número 1, porque vimos esta era la introducción. A, B y C. Punto número 1. El triple resultado de la falta de disciplina en la iglesia. Romanos 1. Y ya se nos fue la hora. Vimos la introducción, ¿no? Shoot. Romanos 1. Romanos 1. Romans. ¿Cómo se dice Romanos, hermano David? Romans. ¿Me está chamullando? ¿Me está...? Lo pillé, ¿eh? Me vio con cara de duda. Ve que yo salgo grabado después, pues. Ya, chapter number 1. Y todos los versos. Pablo, siervo de Jesucristo. Y con esto vamos a terminar. No vamos a avanzar más. Vamos a quedarnos con la introducción. Y con este texto, la palabra del Señor. A nuestros hermanos que están viendo la grabación, les explicamos que tuvimos un evento, ¿cierto? Particular en la mañana, una visita. Por eso se acortó el culto. Hay que hablarle a todos. Así que... A los que nos ven en China, no. Hay que explicarle, porque después dicen, ¿por qué tan corto? Romanos 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de Jesucristo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora me he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, por pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Y aquí viene ya el castigo, ¿cierto? Lo mencionamos en la semana pasada. Se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, soportan la indisciplina. Porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Esto quiere decir, hermanos, que Dios es invisible, ¿cierto? Es espíritu.
Pero Dios se hace visible por medio de su creación. Todo lo que usted ve es la manifestación de Dios. Eso quiere decir, hermano. Así se hace visible, así podemos conocerle también. Es una forma de conocer a Dios. Visible por medio de su creación. Luego también se manifestó por medio de su Hijo. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonran entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Qué terrible. Y de entre todo eso terrible también salen los que son desobedientes a los padres. ¿Ah? Algo tan menor que a veces un hijo ve, está en una lista tan detestable como relata Romanos 1. Tan aborrecible, ¿cierto? Así que no es tan bueno desobedecer a los padres. ¿Tu mamita que yo lo obedezco con todo? Quiero almuerzo. No, yo hoy día voy a pedir almuerzo. Hoy día los padres hagan los almuerzos. Mano Cristian, le dice hermano Cristian, aleguemos. No tengo nada que alegar. No tengo que comprar el almuerzo igual. El otro domingo vengo. Ya, quiero una sorpresa. Bien, hermanos, vamos a llegar hasta aquí. Hasta el triple resultado de la falta de disciplina en la iglesia.